SER Podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes. Permítanme que recupere un sonido de las últimas 24 horas. Está metido, sale corriendo. Llama a la ambulancia, si acaso. Este es el de las llamas. Los vecinos de Tábara, en Zamora, graban a un hombre que intenta, ante un fuego inmenso, cavar una zanja con su propia excavadora para evitar que el fuego llegue al municipio. Se escucha a los vecinos narrar esa imagen. Piden una ambulancia porque ven al hombre salir de las llamas con la ropa ardiendo. Al final el hombre ha sido trasladado al hospital y allí se está recuperando. Al de Zamora se suman más incendios en Ávila y en León, los de Lugo, Orense, otros en Extremadura, Cataluña. Ya sabemos que estos incendios no van a ser una excepción del verano. Los científicos llevan años alertando de que las olas de calor van a ser cada vez más severas y que incendios como los que estamos viendo aquí en España, también en Francia, la sequía en Italia, las temperaturas récord en Reino Unido que superan los 40 grados por primera vez, se van a repetir año tras año con una violencia cada vez mayor. Por eso cuesta entender, al menos a mí, que desde la política no se actúe de manera más contundente contra el cambio climático, o incluso que se esté caminando al revés. En Estados Unidos, Joe Biden renuncia a aprobar una ley que pretendía reducir las emisiones contaminantes a la mitad antes de 2030. Y aquí en Europa nos estamos planteando suspender temporalmente el control de emisiones por la crisis energética desatada tras la guerra en Ucrania, que obviamente es un problema, y hay que abordarlo, pero no sé si contaminar todavía más es la única solución. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertaba ayer de que la humanidad está en un punto de inflexión con dos opciones, o el suicidio colectivo o la acción colectiva. Que piense cada uno dónde quiere estar. Bienvenidos a La Ventana. Before you gotta go, 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 I wanted you to know, no, 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 you're always on my mind, you're always on my mind. If something were to happen, my dear, I wouldn't want the last words you hear to be unkind, to be unkind. We got angry, said some careless things. Who was wrong remains unclear. Pride like poison, always keeping score. You don't have to slam the door. Before you gotta go, go. Hoy tomamos café con Matías Vallez, que está en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Aquí en los estudios de Radio Madrid, Pablo Ordaz. Hola, Pablo. Hola, Marta. Y en algún lugar de Extremadura, no sé exactamente en dónde, Azahara Palomeque. Azahara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy en Badajoz, Marta. En Badajoz. Ha sido llegar porque tú has vuelto de Estados Unidos hace muy poquito y presenciar todos estos incendios también en tu comunidad, ¿verdad? Sí, está siendo devastador. La verdad es que es muy triste. Además, parajes naturales, con una biodiversidad increíble, aparte de los daños materiales y humanos, ¿no? Y verlo tan de cerca y recién llegada de Estados Unidos. La verdad es que muy triste. Vamos a ir lo primero a uno de los lugares más castigados por los incendios. Vamos a Zamora. Quiero saludar a un vecino de Tábara, José Manuel Ballesteros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Manuel, usted es agricultor, es ganadero y es presidente de la Asociación de la Defensa de la Tierra de Tábara. ¿Cómo está la situación en este momento ahí en su región? ¿Cuál es el ánimo de la gente? Bueno, el ánimo yo creo que es un poco de enfado, de tristeza. Y bueno, la situación ahora mismo, hay muchos medios aéreos en estos mismos momentos trabajando en la zona. 3 o 4 helicópteros, 2 hidroaviones, 2 o 3 avionetas y bastantes medios terrestres, por lo que he visto, porque acabo de llegar ahora mismo y he visto lo que están intentando lo que está intentando hacer, claro que es apagar el fuego, lógicamente, y bueno, parece que lo van controlando bastante. Están en una zona de monte
donde hay un parque eólico y demás, bastante complicado y de mucho matorral, y bueno, parece que van pudiendo con él, a ver si puede ser así, porque yo creo que ya se ha quemado bastante. Impresiona mucho ver esa imagen del vecino que estaba realizando él por sí mismo el cortafuegos, ¿verdad?, con su propia excavadora. Sí, yo estaba a 200 metros de él y estábamos viendo que la virulencia del fuego y el aire que venía, que se lo iba a comer, y al final lo metió entre las llamas. Gracias a Dios, bueno, ha salido con vida y bueno, a ver. Soy contrario a los vídeos de Internet por definición, pero desde luego, nadie debe perderse estas imágenes sobrecogedoras que tú has descrito, aparte del sonido, Marta, al principio, y que yo creo que tienen un papel simbólico fundamental. Es el ser humano contra una naturaleza enfurecida. Y es fácil saber, se ve en el vídeo, quién va a ganar, pero durante muchos tiempos nos hemos sentido campeones. Pero quería, señor Ballesteros, hacer una pregunta más humana. ¿Cómo está ahora Ángel Martín? ¿Qué saben del estado de este vecino? Pues personalmente todavía no sé nada. Yo, bueno, he mandado un mensaje a la familia de ánimo. Creo que hay que tener un poquito de paciencia, porque son unas primeras horas en las cuales ni la propia familia probablemente sepa 100% lo que le va a suceder, y bueno, pues yo creo que hay que tener un poco de calma, a ver si poco a poco va evolucionando, dado que hace pocas horas que ha sucedido. Entonces es lo que puedo decir hasta el momento. José Manuel, usted es ganadero, es agricultor. ¿Cómo están sus cultivos, sus animales? Bueno, pues totalmente arrasados. Nosotros aquí en la zona de Tábara ha sido tan virulento el fuego que sí que es cierto que teníamos controlado, en este caso, bueno, los agricultores, una dotación terrestre, habíamos controlado una zona que quedaba muy grande de cosechar, de casi 500 hectáreas, y no sabemos cómo ni de qué manera, si ha sido el viento, si algún rescoldo que ha quedado. Nos habíamos ido para otra zona que necesitaba mucha ayuda, que estaba muy complicada, y claro, porque hemos tenido muchos frentes abiertos por toda la zona del pueblo, y nos hemos ido de allí, han quedado los bulldozers y los medios terrestres, y no sabemos cómo en media hora ha cogido un frente, que es el que ha llegado luego a la gasolinera y a pillar a este chico y demás, y ahí ha habido una zona, pues eso, que todo lo que teníamos cultivado, que estaba prácticamente por cosechar, se lo ha llevado por delante. Luego ha pasado a otra zona de bosque y se ha pasado a los pueblos colindantes. Hablaba Marta al principio de que todo esto tiene al fin y al cabo una traducción política. Escuchábamos en el boletín el gobierno diciendo que la competencia es de la comunidad. Al margen de quién sea la competencia, si de la comunidad o del gobierno, ¿les parece a usted que ha habido los medios suficientes para atajar este incendio? Vamos a ver, sabemos que cuando llegan este tipo de incendios son difíciles de sofocar. Lo que está claro es que hay que atajarlos lo máximo posible, con la mayor dureza por parte nuestra, lo antes posible. Hay que atajar en cuanto se vea un foco. Ya nos pasó en el otro incendio que tuvimos hace 15 días, sí, o 20 o un mes, bueno, ya no sé exactamente. Que en ese momento es cierto que no había dotaciones, no había gente contratada, hasta el 1 de julio no tenían los medios efectivos oportunos. Pero es que todo esto va mucho más atrás de que se haya provocado un incendio. Esto hay que prevenir mucho antes. Lo que estamos constantemente, y la política que estamos intentando crear los agricultores y los ganaderos, no nos escucha nadie. Si lo que sabemos, lo que pasa en el campo, lo sabemos nosotros. Que desde las oficinas está muy bien legislar, pero hay que legislar teniendo las razones oportunas que le hayamos transmitido los agricultores y ganaderos. A mí nunca nadie me ha preguntado, un político, oye, ¿qué necesitas en tu pueblo? ¿Qué hay que hacer? Pues muy fácil. Está muy bien lo del cambio climático. Todo el mundo entendemos que hace mucho calor, que hay mucha sequía, perfecto. Pero si nosotros tenemos el campo con desbroces, con animales en extensivo, que sujeten toda esa vegetación que crece año tras año, pues, oye, poco a poco, otra cosa que dicen los políticos, que no se puede mantener o no ven viable mantener las dotaciones de gente para la prevención del incendio. Bueno, vamos a ver, en el invierno se apagan muchos incendios, En el invierno se apagan muchos incendios, hay que tener los montes limpios, hay que hacer quemas controladas. ¿Para qué? Para que no pase estas salvajadas. No se puede permitir que pasen estas salvajadas. No sé cuántas hectáreas habrán quemado, 20.000, 25.000, y no ha acabado. Esto no se puede permitir. José, por eso, ahora yo le hago una pregunta a los políticos. Ellos que echen cuentas, ¿qué hubiera sido más fácil, prevenir o pagar ahora mismo todo lo que va a pasar de aquí para adelante? Pero José Manuel, cuando dice no nos escucha nadie, ese nadie seguramente no se siente interpelado. Por acotar el problema, en su caso, ¿quién tendría que haberlo escuchado? ¿Qué instancias o qué departamento tendría que haberlo escuchado? ¿Cuándo se les hizo una instancia para que les escucharan, para poder, y no les escuchan? Claro, vamos a ver, esto pasa una cosa que creo que todos los ciudadanos de a pie sabemos.
hay tal cantidad de administraciones, unas que tienen que comunicar a las otras, otras a las otras y otras a las otras, que la información se pierde. Nosotros no tenemos línea directa con el presidente, está claro. Tenemos que hablar con la gente que tenemos de la administración más al pie nuestro. Aquí los ganaderos hacemos planes silvícolas. En los planes silvícolas, cuando los hacemos a Junta de Castilla y León, estamos demandando que sean planes silvícolas un poquito más amplios, que den más para desbroce y que doten con algo más de dinero esos planes para controlar todo. Incluso es que llega al punto que tenían que ser algo incluso obligatorios en zonas como esta nuestra Sierra de la Culebra. El decir, oye, los ganaderos y demás tenéis que preocuparos de intentar limpiar fincas y demás, pero bueno, con las ayudas de la Junta, para que no ocurran estas cosas. ¿Por qué digo los ganaderos? Y agricultores en este caso, porque somos los que conocemos nuestro terreno. Somos los que sabemos dónde hay que limpiar para defender los pueblos y defender el monte, y dónde puede salir pasto para el ganado y luego el ganado comerlo, para que eso no se haga como una selva. Entonces, por eso digo, claro, ¿con quién hay que hablar directamente? Hombre, yo como añoco directamente a lo mejor no voy a hablar, pero por favor lo que pedimos es que nos escuchen, que se dejen de tanta política y que nos escuchen de una vez. Que yo creo que ya está bien, que ahora ya esto es la gota que ha colmado el vaso. Aporta una idea muy importante, y es que hasta ahora compensaba pagar los daños individuales de estos actos de Dios, como se dicen en Inglaterra, en los lenguajes anglosajones. Es decir, se quemaba una casa, una plantación, una cosecha, pero con la magnitud que están adquiriendo ya compensaría prevenirlos. Ayer hablaban aquí en este mismo programa una víctima de Galicia y otro del Valles catalán, ya con 300 viviendas. Es decir, claro, el daño que se puede hacer es brutal. Y los dos coincidían en una cosa: esto se veía venir. ¿Usted también, José Manuel, piensa que esto se veía venir? Si nosotros lo estamos publicando constantemente ya desde hace muchos años. Si ya sabía, hombre, vamos a ver, lo que ha pasado aquí ayer y antes de ayer ha sido algo excepcional. Es como si alguien, una mano negra desde el cielo, dijera, mira, os vamos a quemar todo el pueblo y vamos a coger por aquí, por allá, el aire por aquí, el aire. O sea, lo de ayer nadie lo entendemos, que se haya quemado de esta manera. Entendemos que el monte está muy, muy agresivo y demás, pero que se queme todo. Y bueno, por Dios, es terrible. Pero lo que sí pediría, a lo que usted me ha preguntado, cierto es que lo veíamos venir por las condiciones de cómo estaba todo, de cómo veíamos cuando hacen los desbroces, las podas de los pinos, que dejan todo allí, que no sacan para afuera, que no queman. Entendemos que hay cosas que se pueden mejorar, hacer cortafuegos más grandes, hay muchas cosas, pero esas cosas, vuelvo a decir, dejarse de tanta historia, de tanto política y hablarlas directamente con la gente que estamos en los pueblos. Pero lo que sí es más importante ahora es que, a partir de esta desgracia que ha pasado, que no jueguen con nosotros en engañarnos con las ayudas que tengamos que recibir o que tengan que recibir los pueblos o lo que sea. Porque ahora va a empezar lo de siempre. Hablas con pueblos afectados de años atrás, con ayudas que prometieron los presidentes que estuvieron actualmente, o que está ahora, que no lo sé, y no ha llegado nada. Aquí vino anunciando el señor Pedro Sánchez 2 millones de euros a bombo y platillo, que bueno, eso creo que es de risa. No es anunciar 2 millones de euros. No sabemos lo que puede costar el hacer un plan de rehabilitación de todo esto. Seguramente cueste mucho más. No es decir una cantidad de dinero. Yo creo que hay que dejar de hablar de dinero y hablar de cómo hacerlo y de qué manera hacerlo lo mejor posible para poder ordenar. Ahora que tenemos todo limpio, hay que hacer una ordenación del territorio, ver dónde se pueden respetar los pinos, ver dónde ya no se pueden poner más pinos. Una cosa muy importante, hacer un cinturón de seguridad alrededor de los pueblos de X kilómetros, donde no se permita ciertas cosas y se obligue a tener limpio todo eso para, si viene un fuego, por lo menos respetar lo más importante, que son las casas, las viviendas, las ganaderías, las naves. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que no sé si a ellos no se les ocurre o se lo pasan todo a la ligera, no lo entiendo. José Manuel, ayer justo hablamos con un pastor de Tábara y nos decía, ¿verdad, Matías?, en la misma línea, sí. Hablaba de incendios rurales, de la tierra del olvido y también pedía precisamente lo que usted está reclamando, que se les escuche, que se hable con la gente que habita y que sabe lo que está pasando, pues eso, en el terreno, a pie de monte. Claro, si es que no cuesta tanto, si el tema es que luego también hay que entender una cosa, en cada zona, más o menos, pues puede haber unas condiciones diferentes. A lo mejor lo que yo necesito en mi zona, en mi pueblo, en mi comarca, no es la que necesita otra comarca de al lado, es totalmente diferente, pero lo único que pedimos es, pues, afinar un poquito más la puntería. ¿Para qué? Para que no pasen estas desgracias. Y ver qué necesidades tiene cada zona, y ver qué es lo que hay que defender, qué es lo que hay que preservar, etcétera, etcétera. Pero ellos han hecho muchas cosas que los ganaderos y agricultores estamos obligados desde hace muchos años a respetar y hacer, porque si no luego tenemos problemas con la PAC, porque nos ponen sanciones o denuncias por parte de Seprona. Siempre tenemos que cumplir muchísimas cosas, muchísimas, más de las que nadie se puede imaginar. Y luego de repente se lo pasan todo a la torera, hombre.
Yo creo que hay que respetar, pero también lo que hablamos, hacer un buen plan de futuro para poder reconstruir todo esto como yo creo que se merece. Desde luego. José Manuel Ballesteros, presidente de la Asociación de la Defensa de la Tierra de Tábara, muchísimas gracias y muchísimo ánimo también. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Venga. Esta ola de calor está afectando también a los países de nuestro entorno. En Reino Unido han superado los 40 grados por primera vez desde que se tiene registro. Vamos a saludar a nuestra corresponsal en Londres, Begoña Arce. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Begoña, ¿cómo lo lleváis? Pues mira, donde yo estoy ahora mismo estamos a 39 grados en la parte de Londres en la que me encuentro. Ayer fue una jornada muy calurosa, la de hoy lo es aún más, y como decías, pues a la 1 de la tarde la Oficina Meteorológica confirmaba un absoluto récord en este país, 40,2 grados en el aeropuerto de Heathrow. Es un récord provisional, avisan, porque puede haber una temperatura aún más alta registrada en algún punto de Londres o de Inglaterra a lo largo de esta tarde. Nunca, como os decía, en este país se habían alcanzado los 40 grados. El récord estaba en 38,7 en Cambridge en el 2019. La ciudad ahora mismo de Londres está semiparalizada. No hay prácticamente nadie en las calles ni en las tiendas. En los parques hay algunas personas, pero es menos de lo habitual. Parece la época dura de la pandemia. Hay estaciones de tren fantasma, como la de King's Cross, que es una de las más importantes de este país, porque los trenes han sido cancelados, las vías simplemente no soportan tanto calor, hay un peligro potencial de descarrilamiento y hay también retrasos en líneas de metro, o sea, algunas líneas van por la superficie, otras no tienen aire acondicionado, como tampoco la mayoría de las viviendas aquí, y muchas escuelas pues han cancelado las clases. Aquí el curso todavía de los más pequeños no ha acabado, lo hicieron ya ayer. En fin, todo está trastocado completamente por el calor. Hay una cosa, Begoña, la utilización de la palabra récord, que todo lo hacemos, es que llevamos unos meses, y me refiero en España, por supuesto, donde yo estoy, hablamos nuevo récord, pero casi como si fuera un éxito, ¿no? 38, 39, 40, sin darnos cuenta de que estamos en un camino hacia el abismo, hacia el infierno, literalmente, incluso por las temperaturas. Y hay una cosa que yo te escucho alarmado desde Mallorca, por el motivo que ya te puedes imaginar, y es, esto va a prohibir las vacaciones en el extranjero, es decir, no va a ser necesario que los ingleses, los británicos vean en el extranjero y practiquen las staycations, estas famosas, las vacaciones en casa. Bueno, fíjate que las autoridades están diciendo lógicamente a la gente que no se ponga al sol, que se quede en casa, que se hidrate, todo lo demás. Pero las playas están a rebosar, con la gente al sol, con estos casi 40 grados en muchos lugares, 40 grados en otros. Y lo que decías también sobre el miedo de esto, hace 2 años, 3 años, justo antes de la pandemia, la Oficina de Meteorología hizo un modelo simulado de cómo serían las temperaturas en el 2050, y entonces ya decían en ese modelo simulado que el Reino Unido podía llegar a los 40 grados, y aquello dijo, ¡qué barbaridad!, en el 2050. Bueno, hemos llegado ahora, lo cual significa que todo va muchísimo más rápido de lo que se pensaba, aunque quizás las circunstancias sean ahora especiales, aunque quizás sea un fenómeno, en fin, determinado, pero es verdad que las temperaturas están subiendo a muchísima más velocidad de lo que la gente creía, y también los meteorólogos aquí están muy preocupados por la sequía. Hay una sequía enorme y dicen que una vez que pase esta ola de calor, su interés se va a centrar precisamente en la sequía que está sufriendo el país. Y sin embargo, esto está cambiando muchísimo más rápido de lo previsto, y sin embargo la Comisión Europea está planteando, al menos temporalmente, relajar el control de las emisiones industriales más contaminantes, pues para paliar de alguna manera la crisis energética con las amenazas de recortes de suministro del gas ruso, es decir, sustituir gas por otros combustibles aunque sean más contaminantes, incluido el carbón. Y en medio, claro, estamos aquí los ciudadanos observando perplejos cómo se están batiendo récords de temperatura, como tú contabas, Begoña, como incluso los trenes no soportan, las vías de los trenes no soportan el calor, como tienen que cerrar el aeropuerto de Luton porque hay problemas en la pista también. Se derretía la pista ayer. Tuvieron que cerrar, suspendieron los vuelos. Esta mañana en el aeropuerto de Londres hacía 32 grados a las 9:30 de la mañana. Aquí las infraestructuras, los materiales, no están hechos para este calor. Entonces, hoy estaban hablando de que plantearse en serio
adaptar el país a unas temperaturas muy elevadas llevaría una cantidad de trabajos y unos presupuestos increíbles, totalmente increíbles, porque nada está hecho para el calor. Los materiales son antiguos, las infraestructuras también no son adecuados, pero remediar todo esto es muy, muy complicado. Y como decías, estamos en una trampa enorme porque hay un problema de energía en todos los países y ahora parece que se quieren olvidar los retos que se pusieron para tratar de frenar el cambio climático, con lo cual pues es una trampa total. Mira, déjame que salude al responsable de programa de cambio climático de Greenpeace en España, José Luis García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habla Begoña de trampa total. ¿Levantar el control de emisiones es la única alternativa para hacer frente a la escasez de suministro? No, para nada. No solamente no es la única alternativa, es que ni siquiera esa es una alternativa. Eso es, como lo habéis descrito, una trampa, es cavar nuestra propia tumba. Porque el problema que estamos viviendo, tanto de la crisis climática como el de la energética, tiene una raíz común, que son los combustibles fósiles. Luego, cualquier medida tiene que ir a erradicar o por lo menos reducir el uso de estos combustibles. Claro, si lo que se hace es cambiar uno por otro o incluso volver para atrás hacia los más contaminantes, quitándoles las restricciones que con tanto tiempo se habían puesto, bueno, pues el problema climático y el ambiental aumentará, se agravará más todavía. Azahara, que te he cortado antes, perdona. Nada, preguntarle, bueno, a Begoña, ¿cómo se está informando a la población, ¿no?, del cambio climático? O sea, y si se está contando realmente la gravedad del asunto, porque vemos que muchas veces como ola de calor, gente en la playa, y se cuenta como algo excepcional, ¿no? Lo decía también José Manuel, esto es excepcional, pero en realidad esto se está convirtiendo en la norma. Entonces, me interesa ver ese tratamiento mediático que está teniendo en un sitio como Reino Unido. Y luego también preguntarle a José Luis, porque es gravísimo, ¿no?, que volvamos al carbón, que a las nucleares incluso, que acaba de considerarse energía verde, ¿no?, el gas natural también, cuando en realidad se podrían hacer otras cosas en la Unión Europea, pues a nivel de agricultura, por ejemplo, optar por la agroecología, es algo de lo que se ha hablado, pero sin embargo parece que vamos para atrás, ¿no? Entonces, ¿esto se está debatiendo en algún rincón de la Unión Europea? ¿La Comisión Europea lo está considerando o simplemente pues vamos para atrás sin remedio y agravando el problema? Sí, bueno, claro que se debate. El problema está en que se debate bajo la presión y la influencia de unos lobbies que tienen una enorme influencia y, de hecho, así se ha visto con la votación que hubo a principio de este mes en el Parlamento Europeo, por la cual se hizo la mayor aberración que uno podía imaginar, ¿no?, que es que van a dar la etiqueta verde a la energía nuclear y al gas fósil para que tengan el mismo tratamiento, el mismo apoyo económico que pueden tener las energías renovables. Es decir, eso es un sinsentido. Pero tenemos que ser conscientes que eso no sale de la nada. No es que un día de pronto los europarlamentarios se hayan levantado, no sé, borrachos o totalmente locos. No. Es que están sometidos a una presión, no pretendo justificarles, sino que pretendo denunciar el hecho, ¿no? La influencia que tienen las compañías de los combustibles fósiles o del sector nuclear. Por eso hay una iniciativa ciudadana europea que está en marcha para exigir que se prohíba la publicidad y el patrocinio de los combustibles fósiles, porque no puede ser que tengan esa legitimidad social y esa influencia sobre quienes toman las decisiones. Hay una cosa, aparte de estos lobbies que describes perfecto, que además han conseguido nada menos que la energía nuclear sea verde, que es como liquidar toda la ecología, ¿no?, toda la labor ecológica de décadas. Si esto fuera así, se iría. Pero también nosotros, porque hablamos mucho de gobiernos y de lobbies, pero ¿quién va a renunciar al aire acondicionado? ¿Quién va a renunciar al número de vuelos a que está acostumbrado ahora mismo un ciudadano occidental? Es decir, lo ha comentado muy bien Marta al principio, Guterres, el secretario general de la ONU, es probablemente el principal político en ejercicio del planeta y habla de suicidio colectivo. Es que nunca un político se hubiera atrevido a emplear esta expresión, porque un político está obligado pues a transmitir un cierto optimismo. Y yo te quería pedir, José Luis, si hay métodos, si se están estudiando o valorando métodos para combatir esto por medios artificiales. Yo no creo que renunciemos a los vuelos, no creo que renunciemos al aire acondicionado. Entonces se va a estudiar métodos revolucionarios, pienso en el libro El Ministerio del Futuro, que ha tenido tanto éxito, etcétera, para conseguir acabar con la sequía o con el cambio climático.
climático? Pero mira, el problema es que esto está inventado. No hace falta recurrir a futuros hipotéticos. Las soluciones las tenemos. Lo que ocurre es que no se están aplicando con la escala y la intensidad que se necesita. Pero es que no hace falta ni grandes sacrificios ni grandes cambios tecnológicos. Vamos a ver, no hay que renunciar a vuelos, no, pero lo que sí se puede hacer directamente para ahorrar energía y evitar emisiones es suprimir aquellos vuelos donde ya existe una alternativa ferroviaria, que en un intervalo de tiempo decente, tipo 3 horas o 5 o 6 horas. O sea, que esto se puede hacer. Se puede, en vez de estar subvencionando al uso de combustibles fósiles, pues se puede dedicar ese mismo dinero al cambio, a las alternativas, a las soluciones. Se puede invertir en aislar las viviendas para que no necesiten quemar gas, en vez de ir a comprar gas, en vez de cambiar Rusia por Estados Unidos o por Qatar. Es decir, hay que apuntar a las soluciones. Los recursos los tenemos. Lo que no puede ser es estar despilfarrándolos cuando ya no queda tiempo en lo que son falsas soluciones. No pensemos en que esto se va a resolver con una infraestructura nueva, mágica. No. Si es que las soluciones, insisto, las tenemos. Con energías renovables podemos producir todas nuestras necesidades energéticas. Lo que tenemos que hacer es dejar de derrochar y aplicar lo que la naturaleza nos está dando, en vez de recurrir a combustibles que han tardado millones de años en generarse bajo tierra y que en cuestión de pocas décadas los estamos extrayendo y quemando. Y ya lo decía la comunidad científica, lo decía ya desde los años 80. Si seguimos por aquí, vamos a provocar un cambio climático que va a provocar toda una serie de catástrofes, inundaciones, olas de calor, sequías. Bueno, pues ya está ocurriendo y solo es el principio. Y tanto. Pues José Luis García, responsable del programa de cambio climático de Greenpeace en España. Muchísimas gracias también por ser tan didáctico y por dejarnos su argumento tan claro. Muchas gracias. Bego, gracias a ti también por asomarte a la ventana. Iba a decir ponte al fresquito, pero no sé. Ánimo. En la medida de lo posible. Eso, un beso. Un abrazo. Me alegro por mis competidores, hay señores que esperaban. Estamos tomando café con Matías Vallés, con Pablo Ordaz y con Azahara Palomeque. Preparando el tramo anterior leía un informe de Greenpeace que decía que el derrotismo es el nuevo negacionismo. Y como en La Ventana somos todo lo contrario a derrotistas, os propongo que hablemos de acción colectiva, de esa acción colectiva a la que apelaba Gutiérrez. Os quiero presentar una iniciativa que se llama We Sustainability, que es una plataforma de conciencia-acción y que persigue, pues eso, la concienciación para tener un entorno más limpio, más sostenible. Creo que podemos saludar a Óscar Vales, que es su director. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por asomarte a la ventana, Óscar. ¿Cómo os organizáis, por ejemplo, para limpiar las playas, que creo que es una de vuestras iniciativas? Sí, nosotros somos una plataforma que ya llevamos 13 años y lo que hacemos es de manera semanal, pues solemos tener en torno a 3, 4, 5 limpiezas de playas, tanto con centros educativos, con ciudadanía, empresas y demás. Entonces, bueno, lo que tratamos es, pues como habrás dicho, ¿no? O sea, nosotros somos una plataforma de concienciación, pero a través de la acción. O sea, nosotros entendemos la concienciación a través de acciones, a través de hechos, no palabras, porque, bueno, para hablar ya estamos todos los días escuchando promesas y demás, ¿no? Entonces, al final lo que nos gusta es capitalizarlo realmente en acciones, tanto limpiezas, talleres y demás. ¿Qué pasa? Que las limpiezas de playas es lo más visible, ¿no? Al final la gente va a la limpieza, se le explica dónde vienen los plásticos, el 50% aproximadamente de X tipo de plástico que va hacia la superficie, el resto va hacia el fondo, con lo cual es imposible recolectar. Y más que lo que es la recolecta o la recogida en sí, porque al final esto ya no tiene solución, es el concienciar para que la gente entienda de dónde salen los residuos y cómo hay que tratar de reducir, ¿no? En el día a día los hábitos de consumo. Al final un poco lo que intentamos es eso, concienciar, como has dicho, a través de la acción. Has dicho que llevas 13 años en esto y bueno, es un problema gravísimo el de los plásticos. Estoy pensando ahora mismo que solo se recicla el 9% del plástico mundial. La producción de plásticos ha ido en aumento y cada vez se descubre más pues que son muy dañinos no solo para el medio ambiente sino para la salud humana, ¿no? Los plásticos tienen disruptores endocrinos, por ejemplo. Entonces, tú que llevas tanto tiempo dedicado a esto, 13 años son muchos, ¿has visto algún tipo de evolución tanto en políticas climáticas que se puedan haber hecho como en la conciencia de la gente, ¿no?, sobre el problema? Bueno,
A ver, nosotros nos dedicamos a limpiezas, hacemos trazabilidades en residuos de festivales con un proyecto de New Life con Estrella, hacemos Collection Point con Precious Plastic, que son las plataformas más grandes del mundo. O sea, llevamos muchos años en esto y al final te das cuenta de que o impactamos en las personas para que las personas impacten menos en el medio ambiente, o si no es muy complicado. Entonces, o empezamos a actuar, que es lo que nosotros llevamos haciendo muchos años, y por eso un poco el éxito, ¿no? Al final la gente ve que no paramos, o sea, que no hacemos tips, no nos opinamos, no nos posicionamos en política y nada, lo único que hacemos es actuar. Realmente no hemos visto unos grandes cambios porque tampoco la pandemia ha ayudado, esta crisis que tenemos ahora pues tampoco, la gente pone todo esto un poco más al fondo, ¿no? Del armario, de decir, bueno, ya me pondré, ya me cambiaré mis hábitos y demás. Es un problema de todos, ¿no? Porque nosotros al final vemos cómo el ciudadano echa la culpa a la planta al ayuntamiento, al ayuntamiento a la planta, y es un problema de todos, unos más y otros menos, quizás sí que puede ser, pero al final todos estamos metidos en este planeta y si no ponemos todos un granito de arena, pues no lo vamos a solucionar y probablemente pues lo que nos vendrá pues será realmente fruto de la consecuencia y terrible, ¿no? Como pero ya estamos viendo estos días. Si lleváis 13 años y dices que no ha servido para mucho, ¿en qué estáis fallando o en qué estamos fallando todos los demás? Porque ¿cómo se enseña a la gente a no tirar un plástico en una playa o a no tirarlo en el mar? Quiero decir, todavía no hemos asumido eso. ¿A qué tipo de gente os dirigéis? A ver, yo cuando digo no seguimos, no hablo de nosotros, porque nosotros hemos impactado a más de 150.000 personas y espero que a través de esas 500 limpiezas que llevamos y 200 talleres, por lo menos un X% alto le hemos impactado, y creo que sí, ¿no? Al final la gente cuando va a una limpieza y ve los bastoncillos de los oídos que se tiran por el retrete o las toallitas, o ve que no son biodegradables las toallitas, o ve residuos plásticos del mar, de las cofradías y de los pescadores, etcétera, etcétera. O sea, es que no podría parar de hablar de residuos, ¿no? De todo tipo. Evidentemente remueves conciencia, pero ese ritmo de vida que tenemos de estrés, esas velocidades, el no pararnos a pensar si realmente necesitamos esta ropa o la otra, o por qué no compramos productos más duraderos, etcétera, pues la verdad que llevamos un ritmo frenético y estos últimos años de pandemia y demás tampoco nos han ayudado a pararnos a pensar, ¿no? Entonces, bueno, yo no, evidentemente nosotros hacemos nuestra acción, que creo que es súper positiva, la podemos hacer gracias a Dios porque tenemos un grupo potente de recursos humanos y de recursos económicos fuerte, pero claro, es complicado, nosotros invertimos muchísimo dinero en esto, ¿no? Entonces, y tiempo sobre todo. Con esto que decía Pablo, en 2 días consecutivos he visto a la persona que va en el asiento del copiloto del coche arrojando la ceniza por la ventanilla. Es decir, no se trata de si es un delito o si el código, se trata de que evidentemente esta gente, este gesto tan sencillo de evitar, pues no tiene esta conciencia. Luego, al otro lado, el Dalai Lama dice que siempre que sale de una habitación apaga la luz, porque este pequeño gesto cuando se acumula tiene importancia. Yo te quería preguntar esto, Óscar, o sea, el pequeño gesto, el gesto humilde a lo mejor de limpiar una playa, de recoger unas colillas, ¿tiene importancia o no tiene efecto a gran escala? Totalmente. A ver, si nosotros y mi equipo no creyésemos en esto, jamás nos meteremos en esto. O sea, esto va de esto, exactamente. O sea, yo no espero que ningún tipo de gobierno solucione el problema, ni que ningún estamento altísimo público lo solucione. Esto va de personas, va de ciudadanos, y como todo en el mundo, pues esto lo soluciona las personas, ¿no? Entonces, esto es una telaraña. Nosotros vamos metiendo a gente, vamos metiendo a partners, vamos metiendo ONGs, vamos metiendo empresas, vamos metiendo activistas, vamos metiendo muchísimo tema de diversidad funcional, centros educativos y demás, y al final vas tocando y la telaraña cada vez es más grande. Nosotros en Galicia somos muy fuertes, ya. Claro, esto hay que repetirlo a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Porque si uno estamos aquí solucionando o tratando de solucionar, pero por otro lado estamos virtiendo en otras zonas asiáticas y demás, pues todo lo que aquí no queremos. Bueno, el problema, lo que quiero decir es que es súper amplio, no es fácil de solucionar. Es un problema muy nuevo porque al final el mundo de la sostenibilidad está relacionado con 3 aspectos que son social, económico y ecológico, y no hay un green book, o sea, no hay un protocolo de actuación real que te diga cómo tienes que hacer las cosas y demás. Entonces, al final esto va por la transformación cultural, ¿no?, de las personas y de la empresa y de la sociedad. Entonces, por eso yo hago tanta incidencia en tocar a las personas, ¿no? O sea, de cada limpieza, si de 100 que vienen, 80... Joder, pues cuando llegan a casa y van a tirar la toallita por el retrete no lo hacen, hemos tenido un caso de éxito, ¿no? Entonces, es así. O sea, la educación es clave, la divulgación cada vez más, pero creo que ahora en estos tiempos toca la divulgación a través de la acción, porque creo que hablar sobra, ¿no?
Estabas hablando de colaboraciones con otras ONGs, si lo he entendido bien, has hablado de partners y yo me pregunto pues hasta qué punto no solo limpiar, ¿no?, sino reducir el consumo. O sea, si yo me llevo mi botella de aluminio a la playa en vez de una de plástico, pues no voy a tener que tirarla, ¿no? O por ejemplo, colaborar con asociaciones que estén trabajando en contra de la obsolescencia programada, que es lo que hace que tiremos tantísimas cosas, ¿no?, que dejan de funcionar porque ya estaban diseñadas así, ¿no? Entonces, ¿qué colaboraciones ves necesarias, ¿no?, y en cuáles estáis trabajando ahora? Mira, nosotros tenemos desde colaboradores tipo, bueno, hacíamos, ahora lo retomamos este año, ¿no?, un evento grande que es Creveros no Mundo, con organizaciones de toda Europa de gente que limpia el mar, y entonces ahí ponemos en práctica un poco lo que es en conocimiento todo lo cual son los residuos, de dónde vienen, qué tipo de procedencia tienen y demás, pero luego también trabajamos, pues imagínate, con Stowlet, que es una plataforma que habla de la contaminación lumínica, tanto en las ciudades de cómo afecta a las aves y a lo que son los ecosistemas, como cómo afecta al ser humano en sus cambios de horas de dormir y demás. Después trabajamos con artesanos de economía circular. Trabajamos muchísimo el tema de diversidad funcional porque son ellos los que se nos acercan y quieren ya entrar en la parte inclusiva de estar dentro del problema, ¿no? Centros educativos. A ver, nosotros sinceramente no paramos. Pero claro, va de esto, ¿no? Al final, para que esa persona reuse la botella y para que vaya con su bolsa reusable al supermercado, tiene que entender antes que el problema es grande, ¿no? Y que el problema está en él también. Porque si al final tú no separas los residuos en casa, siempre echas la culpa, que abajo ya lo mezclan todo, pues seguimos con el mismo problema, ¿no? Y cada vez encima queremos separar más y mejor, entonces es muy complicado. Es un tema muy delicado. Sí, has mencionado, Óscar, la pandemia, que ha sido la apoteosis del plástico. Es decir, cuando se iniciaba una campaña, yo creo que bastante efectiva a escala mundial contra los plásticos, pues aparece el aluvión de mascarillas, trajes protectoras, los kits, y además también la sociedad ha descubierto que el plástico salva vidas, que es necesario, que es protector. ¿Cómo vais a combatir este auge del plástico ahora con la pandemia? A ver, yo quiero hacer un apunte importante. Nosotros con Precious Plastic decimos que el plástico es fantástico, no olvidemos. Nosotros hacemos guerra contra el plástico de un solo uso. El plástico es una maravilla, lo que pasa es que si tú tienes un champú y lo que está dentro dura un mes, pero lo que está fuera dura 500 años, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, hablamos del sentido común, o una botella de agua, etcétera. Entonces, al final, la guerra contra el plástico, ¿cómo funciona? Pues tenemos que transformar esa sociedad, porque al final son esos trabajadores de esa empresa los que tienen que cambiar a ese proveedor y cambiar a su cliente. Entonces, esto va de todos. Esto va desde el trabajador de una empresa, va desde el profesor de un centro educativo, va desde los activistas que tienen que abrir un poco más no digo en general, pero que nosotros somos activistas también. Tenemos que intentar colaborar con las empresas, aunque a veces veamos efectos de greenwashing y demás, pero tenemos que intentar transformar, ¿no? Porque ahora mismo lo que estamos en un punto de transformación cultural. Y si no apretamos un poco y somos un poco generosos todos y vamos cada uno a lo nuestro, esto cada día peor, ¿no? No sé si tenéis datos o al menos sensaciones, y por la experiencia que tienes, si hay un tramo de edad o algunos tramos de edad más concienciados que otros. Yo, por ejemplo, a mí me da la sensación de que la gente mayor está más concienciada y recicla más y separa más en el cubo de basura, por lo menos, ¿no?, de su casa. No sé si tenéis... Sí, totalmente. Y quizás la sociedad, esta generación de abuelos que vienen de una sociedad de mundo retornable, en el que apenas había plásticos, porque no olvidemos que esto nace en el milenio, ¿no? O sea, al final, toda esta emergencia plástica es fruto del 2000 para adelante, ¿no? Creo que es el 90%, incluso los plásticos generados vienen de ahí, ¿no? Entonces, sobre todo de un solo uso. A lo que voy es, nosotros, esa generación mayor, sí que tiene más captado el tema de la separación y selección. Hasta los 22, podríamos decir, 18, 22, pues ahí es esa generación nuestra, los millennials, esa generación Z y un poquito más arriba, que no estamos concienciados, que es donde nosotros trabajamos mucho. Luego la generación de abajo, los Z y los más chiquitines, pues ya vienen con una educación mucho más potente en cuanto a centros educativos y demás, y tienen más concienciación, ¿no? Lo que sí que un apunte importante, nosotros, ya te digo, llevando aproximadamente 500 limpiezas en estos años, que es una burrada, y miles de kilos, no miles de toneladas, porque aún me llama otro medio, otro dice, no, es que las sacan 400 toneladas, y Dios mío, es una burrada. O sea, las medias de salida, de sacada y recolecta por persona son entre 2, 5, 10 kilos, ¿no? Por hora, más o menos. Entonces, pero bueno, a lo que voy. Nosotros ahora mismo tenemos prácticamente un 90%, y me gusta decirlo para recalcarlo, desde hace años, de público femenino, casi está de limpiezas. Fíjate el dato, ¿eh?
Matías, déjame un momento que voy a despedir a Óscar ya que nos quedamos sin tiempo. Vale. Óscar Vales, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, por contarnos vuestra iniciativa de We Sustainability, por la concienciación y la acción colectiva que hacéis, que es muy importante para, pues para cuidar nuestro entorno, que al final es cuidarnos a nosotros. Muchas gracias, Óscar, un abrazo. Venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Get in the car and escape with me. Close your eyes and point to somewhere. No one knows our names, but they'll be so happy that we came. Drive for miles away from city lights. Stop the car in every small town with the radio. Ayer 18 de julio se entregaron los premios a los 50 mejores restaurantes del mundo de National Geographic. 6 españoles han entrado en la lista. Y leyendo los nombres de los responsables de estos locales, a los que desde aquí damos la enhorabuena, nos ha llamado algo la atención, que también llamaba la atención en redes sociales, y es que son todo hombres. Esto lo hemos visto muchas veces, mientras que tradicionalmente se asociaba la cocina a una cosa de mujeres. Los grandes chefs reconocidos eran hombres. De hecho, si cogemos una guía Michelin del año pasado, vemos que de los restaurantes galardonados con una estrella, poco más del 10% los llevan mujeres. Pero la cosa está cambiando. Y también ayer pudimos ver esto en televisión, en la final del programa MasterChef. La ganadora de la 10ª edición de MasterChef España es... María, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Enhorabuena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Pues la verdad que aterrizando un poquito todo lo que se me ha venido encima, ¿no? Muy emocionada y súper contenta por el resultado de ayer. Oye, ¿esto de la cocina te viene a ti de familia o le pillaste ya el gusto de mayor? A mí esto de la cocina me viene desde muy pequeñita y el artífice de todo esto fue mi padre, que era el que cocinaba en casa. Haciendo alusión a lo que acabas de decir en la introducción, mi padre era en este caso el que cocinaba, siendo encima una persona que venía de Hong Kong, mayor, una cultura más tradicional y me llamaba mucho la atención lo minucioso que era, ¿no?, en la cocina, y él, una manera de la que me dio cariño fue a través de enseñarme lo mejor del producto que él conocía y la verdad que me viene de ahí desde muy pequeñita. Hay que llamarte, María, Masterchefa, ¿no?, porque lo primero que hay que hacer es cambiar el chef y hacerle hacer un femenino. Yo, con los 100.000 euros en metálico que has ganado, puedes dejar la cocina, ¿no? Mucha gente de tu generación diría, pues venga, ahora vivir. ¿Y qué día perdiste si ya están gastados, si ya los tienes tú invertidos, porque tienes esta mentalidad empresarial? Pues esos 100.000 euros, tengo proyectos en mente relacionados con la gastronomía. Después de estar toda una vida queriendo dedicarme a la cocina y habiéndome caído este premio, ¿no?, del cielo, que es una lotería, que es ganar MasterChef, o sea, obviamente lo voy a guardar como oro en paño para que después de haber cursado el máster en Basque Culinary Center, invertirlo en los diversos proyectos que tengo en mente. Eres de Cádiz, pero vives en Barcelona. Ya nos has contado que tu padre era de Hong Kong y además estudiaste en Galicia. Esta mezcla seguro que te influye a la hora de cocinar. Totalmente, o sea, ahí hay una parte gaditana con ese producto de Cádiz, la parte gallega, que estoy enamorada de su gastronomía, de su gente, de todo lo que sale de su tierra y de sus mares, y la parte catalana, ¿no?, que es como la cuna ahí española de los grandes chefs y de la vanguardia. O sea, sí que hay un mix bastante interesante, y la parte mía de raíz, que es mi padre, que es el asiático y el que me ha pasado esa cultura oriental y me ha transmitido ser tan metódico en la cocina y ser un apasionado del producto. En las eliminatorias se ha visto que tienes carácter, por ponerlo suave, y decían todos que eras la favorita del público. Pero me pregunto, en un concurso de cocina, ¿cómo se puede ser favorita del público? Es decir, ¿qué hacías para ser la favorita del público? Que no podía degustar tus platos, no podía saborearlos.
Yo, de verdad, que esa misma pregunta, ojalá que me la conteste alguien, todavía me la pregunto diariamente. Yo creo que, o por lo que me han ido diciendo por los mensajes de apoyo que recibo en mis redes sociales, es que yo creo que la gente de alguna manera ha conectado conmigo porque me lo tomo todo desde un punto de vista muy natural. Hablo de mis inseguridades de una manera muy abierta y normalizo, por ejemplo, un tema que es mi orientación sexual de una manera muy, muy bonita, ¿no? Y yo creo que la gente conecta con eso, con esa parte humilde y natural de decir y mostrar quién soy. María, me ha llamado la atención. Perdona, Sí, estábamos perdona. hablando de cambio climático, ¿no? Y todo este programa, y tú acabas de mencionar tu parte humilde, y yo cada vez que he visto MasterChef, pues me llama la atención cuantísima abundancia de comida hay por todos sitios, ¿no? Y precisamente ahora, pues lo que estamos viendo es que igual no tenemos tanta abundancia, ¿no? Con las cosechas que están siendo destruidas por el cambio climático. Entonces, yo te quería preguntar, ¿se puede cocinar bien con menos? ¿Se puede ser humilde en la cocina y que te quede un plato rico y que esté bueno? Totalmente, o sea, yo creo que al fin y al cabo para mí algo básico y algo que me encanta, porque para mí es un juego, es cuando cocino en casa hacer una compra y de repente pues crear un plato, pero de ese plato te está sobrando X cosas, ¿no? Y las reutilizas, la cocina de aprovechamiento que se llama, el hacer un plato, por ejemplo un rabo de toro, comerte el rabo de toro con patatas, pero si te sobra un poquito, oye, pues te haces un rol de no sé qué con una lechuga que tengas ahí de la ensalada del día anterior. Esa parte creo que es muy bonita, que desarrolla también tu parte creativa y contribuye realmente a evitar el desperdicio al tirar esa cantidad indigna de comida que tiramos, ¿no? Pablo. No, a mí estuve viendo un rato el programa anoche y me llamó la atención que unos ponen emprendedores, otros ponen no sé qué, y tú pusiste desempleada. Yo no lo puse, pero era realidad. Bueno, pero queda bien, ¿no? Esa sinceridad, ¿no? También. Totalmente, mira, que tú no sabes la de gente que me escribía por redes diciendo, pero chiquilla, tú con ese saber estar en las cocinas, con lo trabajadora que se te ve, pero ¿cómo puede ser que estés desempleada? Al fin y al cabo fue coincidencia, porque yo siempre he trabajado desde los 18 años, desde los 22 que terminé la carrera de dirección hotelera, que estudié en Galicia, pero justo 6 meses antes de que en MasterChef me dijese que iba a ser aspirante, dejé el trabajo para dedicarme a la cocina, que me costó muchísimo dar ese paso, pero lo di y de repente viene 6 meses y me cae el cielo MasterChef, o sea que maravilloso, y por eso de ahí viene lo de desempleada, porque yo no estaba haciendo nada más que crear mi posible proyecto futuro relacionado con la cocina. Qué bien, María. Matías, es que nos quedamos sin tiempo. Sí. Como siempre, se nos hacen cortas las horas. Desorientación sexual con ella, que ella la trata con tanta naturalidad, que ha sido en el programa le pusieron a su expareja de competidora, ¿no? Eso fue una auténtica aventura. Sí, eso fue una aventura que te mueres, pero fue muy bonito porque lo digo siempre, al fin y al cabo Teresa y yo vivimos una relación de amor muy bonita, nos separamos porque al fin y al cabo eran caminos paralelos y lo que más me ha gustado del programa es poder haber retomado esa relación y haberla retomado desde el amor que sentimos y el respeto que sentimos como personas que somos, no más que desde la relación romántica. Y yo creo que es un mensaje muy bonito que se puede mandar en un medio como es la televisión, de construir esa parte social de, oye, si es tu ex no puede ser tu amigo. Pues claro que puede ser tu amigo cuando has vivido cosas tan interesantes y tan bonitas y has compartido tanto con esa persona, ¿no? Mariolo, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y enhorabuena por tu premio. Disfrútalo mucho. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Un abrazo a todos. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.